que pasen esta oportunidad de estrado. Y ya estamos contra el reloj, pero bueno, el día se nos vino encima y hay que viajar, hay personas que tienen que viajar. A usted, caballero, muy bienvenido. Gracias, un verdadero privilegio conocerle. Paz. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, ¿verdad? A los organizadores del evento, para no entrar en mucho detalle, ¿verdad? A los que facilitaron esto, a los que hicieron un esfuerzo día a día, a los trabajadores para que lográramos venir todos los aquí presentes, muy agradecido a todos. Primero que todo yo quiero empezarles a hablar un poco de historia familiar, ¿verdad? Resulta que nosotros, en la época de la colonia, ustedes saben, a Hispanoamérica llegaron españoles. Los españoles venían portugueses, españoles, venían judíos, venían de todos a poblar América. Muchos de nosotros pues sabemos hasta cierta forma de dónde venimos, algunos no, otros sí. Allá por el año de 1740, en la ciudad de León, ¿verdad?, había una familia que se era integrada por don Darío Mayorga o Conitrillo de Montes de Oca. Estamos hablando del mero origen de la familia, de por qué le decían Darío a Rubén Darío, ¿verdad? Este señor era Darío de nombre, tenía un hermano entero que se llamaba Francisco Mayorga, ¿verdad?, o Conitrillo de Montes de Oca, ¿verdad? De este señor Darío Mayorga o Conitrillo de Montes de Oca venía su papá y su mamá por las dos ramas. Doña Rosa Sarmiento Mayorga y Alemán venía de allí, y también venía José Manuel García y Rojas Mayorga. Ambos venían de don Darío Mayorga doblemente, ¿verdad? En el caso de su línea paterna, su abuelo era colombiano, pero decimos de qué parte de Colombia era el abuelo de Rubén Darío. El abuelo de Rubén Darío había nacido en Veragua, lo que hoy es parte de la República de Panamá. En esa época era el virreinato de Veragua, el reino en tierra firme, el reino español en todo su sentir allí. Llegaban los barcos españoles, se bajaban de todos tipos de personas, pero muchos eran españoles que venían a trabajar. A veces también venían judíos que venían huyendo de la Inquisición que se había hecho en España en la época de 1492, cuando descubrieron América, en una época de Fernando II de Aragón y Isabel de Castilla, que se decretó la Santa Inquisición, la persecución y muerte a los judíos. Bueno, este señor Darío Mayorga, día de Veragua, era comerciante, era un gran comerciante. Su hijo también era comerciante, ¿verdad? Su hijo José Manuel García y Rojas Mayorga sí le gustaba el licor y tomaba, pero era muy inteligente, tenía sus bienes, tenía su tienda donde vendía telas, comercializaba telas y todo esto, ¿verdad? Ese era José Manuel García y Rojas Mayorga, era el papá de Rubén Darío. Su madre, Rosa Sarmiento Mayorga y Alemán, ella era hija de una señora llamada Sixta Alemán. Esta señora Sixta Alemán murió cuando ella nació. En esa época muchas mujeres daban a luz, a los 3 días fallece su mamá. El señor, el papá de doña Rosa, viene y se llamaba Ignacio Sarmiento. Don Ignacio Sarmiento vuelve a los 6-7 meses, tiene relaciones con otra señora llamada Concepción Umaña, y bueno, en determinado momento, que por tiempo había estado criándose por la tía abuela Rosa, ¿verdad?, por la tía Bernarda, pasó por un tiempo con su madrastra y con su papá. Al papá lo mataron a la hora de la salida de una pelea de gallos, al papá de Rosa. Rosa quedó huérfana y tuvo que ser criada por su tía Bernarda.
Cuando ella tenía 22 años más o menos, está el otro solterón que es bastante alegre, pero le gustaba también su prima. Y le dijeron, ve, lo que te conviene es quedar en familia, casarte con él. Y se casaron. Se casaron y las gestiones empezaron 9 meses y 7 días antes de que naciera Rubén Darío. Empezaron las gestiones del matrimonio de los padres. Y a los 9 meses y 2 días nació Rubén Darío. Claro que para nacer Rubén Darío fue todo un caso, ¿verdad? Todo un caso, porque cuando la señora ya tenía 8 meses de embarazo, se ponen a discutir y una tía le dice, ve, andate a matar a lo que era Metapa. Y se van durante un mes de diciembre caminando en las carretas de bueyes, cerca de 6 carretas de bueyes, hasta llegar a Metapa. En Metapa nació el niño y luego de esto, al mes lo llega a recoger el coronel Félix Ramírez Madregil, quien lo crió con su tía Bernarda Sarmiento. Lo criaron. Claro, Rosa volvió a tener amores con su esposo. Nació una segunda hija. Esa hija muere al nacer. Se vuelven a pelear y se va Rosa para Honduras. Ahí nacieron unos medio hermanos de Rubén Darío, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando tenía 3 años, ya en San Marcos de Colón, Honduras, otra vez, como dicen, su vida era andar y andar desde chiquito. En esa época, andar ahí cerca, ir a parar hasta Honduras. Ahí es que lo encuentran debajo de las tetas de una hamaca, tomando leche al niño a los 3 años de edad. Claro, llega el coronel Félix Ramírez Madregil en su caballo desde León, a San Marcos de Colón, recoge al niño y se lo lleva donde la tía Bernarda, a la casa de la familia. Pero ¿qué era esa casa de la familia? Esa casa esquinera muy cerca de la Catedral de León. Recordemos que estamos hablando de 1870, si él había nacido en el 67. Si la independencia de Centroamérica, de América, prácticamente había sido en 1821. Para luego de 1821, Centroamérica en el 22 estaba adhiriéndose a los Estados Unidos mexicanos y era parte de México. Para luego independizarse las colonias centroamericanas y decir, yo quiero ser independiente, yo independiente, pero hasta el 38 prácticamente Centroamérica era una sola patria. Y en el 38 se desintegró Centroamérica. Se hicieron pedacitos de países chiquititos que ni siquiera juntos llegan a ser del tamaño de un estado grande de los Estados Unidos. Y cuando ya están ellos divididos, hubieron patriotas que querían la integración centroamericana, patriotas que pelearon por la integración centroamericana, y uno de ellos era el coronel Félix Ramírez Madregil. Y otro era el suegro de Rubén Darío, el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño. Todos estos políticos llegaban a platicar a la casa de la tía Bernarda, a platicar y a añorar lo que ellos deseaban y querían, la integración de los pequeños países centroamericanos en una sola patria grande y fuerte. Bueno, esta unión no se dio, no pudo existir una sola patria grande y fuerte, pero el niño ya a los 3 años aprendió a leer y escribir, a los 5 años ya estaba ganándose algunos centavitos porque echaba los poemas en las piñatas que iban a reventar con los palos en la ciudad de León. Ya después hasta de aprendí desastres cerca de los 7 años de edad. Una vida de aprender a trabajar, pero de leer y leer y leer incansablemente, porque él pensaba
que la superación del día a día es con trabajo, trabajo y más trabajo, pero no solo con eso, sino que él sabía que tenía que aprender del mundo. Cuando no digo de todo el mundo, pero sí digo del mundo. Pero ¿cómo hago para aprender del mundo? ¿Cómo hacía Rubén Darío para aprender del mundo? Empezar a viajar. Ya cuando el niño tenía 15 años de edad, el niño iba para El Salvador. Pero cuando él tenía 9 años de edad, en su barrio, en su comunidad, llegó el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño a vivir a la ciudad de León y a vivir muy cerquita de donde vivía Rubén Darío, en la misma cuadra. Ahí Rubén Darío de pequeñito jugaba. ¿Quiénes eran sus amigos de juego en la cuadra? Desde los 9 años estaban las niñas, que era Rafaelita Contreras Cañas, que había llegado producto de algunos problemas políticos en Costa Rica. Había llegado ahí el orador hondureño Álvaro Contreras Membreño como doña Manuela Cañas Hidalgo, de familia costarricense nacida en León de Nicaragua. Y era parte de sus compañeras de juego en la cuadra. También estaba ahí una hija segunda de Francisco Menéndez Valdivieso, que había sido general, primeramente general de división de las fuerzas militares de El Salvador, y después futuro presidente de la República de El Salvador. Ya Rubén Darío por eso